Una marcha absolutamente multitudinaria, una respuesta contundente a lo que fue el discurso del presidente hace algunos días de Javier Milei allí en Davos, en donde, bueno, ya hemos repasado largo y tendido las manifestaciones, hacia dónde fue dirigido, hacia quién afectaba, y se fue armando. Digo, cuando se fue armando, se fue gestando esta marcha que terminó siendo contundente en todo el país, incluso también con repercusiones a nivel internacional, ¿no? Lo que sucedió en nuestro país realmente fue contundente durante el sábado. Estamos en contacto con Esteban Paulón, diputado nacional, que estuvo presente allí en una de las marchas. ¿Cómo va, diputado? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien. Bueno, ¿cuál es el análisis que se hace? Estábamos viendo imágenes, repasando algunas de ellas, que fue realmente multitudinaria en Buenos Aires, que fue multitudinaria en Córdoba, que fue en Rosario. En cada una de las ciudades del interior del país hubo algún reflejo de lo que ha sido esta movilización. Sí, más de 150 marchas en todo el país. Obviamente en las principales ciudades, las más grandes, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Bariloche, pero por ejemplo aquí en mi provincia, en Santa Fe, hubo marchas en las 5 ciudades más importantes, en todas hubo una gran convocatoria, también en la ciudad capital. Creo que había una necesidad de un sector de la población de poder salir a expresar determinados malestares, no solo vinculados a los discursos de odio del presidente, a las cuestiones discriminatorias, a la posibilidad de la eliminación de ciertos derechos, sino también a cuestiones vinculadas a la economía, porque si bien es cierto que hay una valoración positiva del trabajo que ha hecho el gobierno en cuanto al control de la inflación y a la estabilidad de los precios, también es cierto que hay otros temas de la economía que están pendientes, ¿no? Jubilaciones, poder adquisitivo del salario, desempleo, que empieza a aparecer como una preocupación concreta en la ciudadanía, y por eso es una marcha que, como habíamos dicho en la previa de su realización, iba a ser una marcha muy plural, muy abierta, muy diversa, muy grande, y que en esa pluralidad y en esa diversidad iba a convocar no solo al colectivo LGBT, sino a muchos sectores. El colectivo LGBT fue la punta de lanza, evidentemente con la agresión que sufrimos colectivamente de parte del presidente, hubo una rápida reacción. Somos un colectivo muy resistente, muy resiliente, muy acostumbrado a tener que marchar y reclamar ante ciertas agresiones de la sociedad. Es un colectivo que ha venido padeciendo durante siglos la violencia de distintas instituciones, el Estado, las fuerzas de seguridad, la medicina en su momento cuando nos consideraba una enfermedad, las confesiones de fe, por supuesto, que a través de esta idea de la homosexualidad como pecado han también contribuido al estigma y a la discriminación social. Hemos sobrevivido a los regímenes autoritarios como el nazismo, como la propia dictadura en Argentina. Hemos sobrevivido a la primera década y media de la pandemia del VIH, donde muchísimas personas de nuestro colectivo fueron especialmente afectadas y había mucho prejuicio al respecto hasta que se pudo conocer en profundidad el tema del VIH, pero millones de personas murieron, así que marcado, ¿no? Es una... Sí, claro, es una comunidad que está muy acostumbrada, por eso digo, el presidente eligió mal el enemigo, se metió con las maricas y las maricas salimos a la calle. Y creo que en ese salir a la calle y en ese activar rápidamente una respuesta social, comunitaria, aparecieron muchos otros sectores, muchos otros colectivos que no habían encontrado hasta ahora posibilidad de canalizar esto que querían canalizar, estos malestares, y se sumaron obviamente. ¿Y por qué este discurso? Porque lo comentábamos aquí con nuestros compañeros, es decir, la necesidad de estar marcando ese discurso con esa agresividad, dirigido a quién, en un lugar en donde tal vez ni se esperaba este tipo de situaciones y que podía hablar de lo que usted mencionaba, los logros económicos y demás. ¿Por qué cree que se metió Milei? Digo, ya en un análisis más político. Creo que hay dos motivos principales. Uno, la necesidad del presidente de pertenecer a un club de mandatarios de países desarrollados, él los nombra. Recuerdan ustedes, en una parte del discurso él dice, y ahora no estoy solo, mis amigos, Trump, Meloni, Elon Musk, Orbán de Hungría. La verdad que ninguno de esos líderes mundiales son amigos de Milei, ni tienen por qué serlo. Tienen alguna comunión de ideas, tienen algunas ideas que comparten, no en la economía precisamente. Hemos visto cómo
tanto Meloni, Orbán, Trump son súper proteccionistas. Milei habla mucho del libre mercado y de alguna manera muestra poca energía a la hora de defender efectivamente. ¿Es una cuestión de posicionamiento de Milei a nivel internacional? Por eso, hay una necesidad de un posicionamiento a nivel internacional, por eso va a un foro internacional. Cuando uno no tiene razón y no tiene argumentos, grita para que se lo escuche. Este fue el grito de Milei, ¿no? Con un discurso que nadie compra, aunque algunos de estos líderes están en esa deriva, pero que después no tiene, y ahí viene el segundo motivo por el cual creo que el presidente se mete en esto, es que gobierna una sociedad que no conoce. El presidente viene de un palo muy económico, ¿no? Y tiene un marco anti-woke, anti-progre, anti-keynesiano en lo económico. Compra el presidente una agenda social, porque todo proyecto político necesita una narrativa económica y social, hacia dónde quiere llegar a la sociedad, y resulta que esa narrativa que compra, fundamentalmente vinculada a Agustín Laje, Nicolás Márquez, es una narrativa que no tiene un asidero ni una llegada real en la sociedad argentina. Es una narrativa que quiere llevar al país y a la sociedad argentina a un estado previo a incluso digo yo, a la ley del registro civil y de la ley 1420. Diputado, es algo que retrasa muchísimo. Y bueno, la sociedad argentina no está dispuesta a ir allá, pero el presidente, con total desconocimiento, avanza en estos discursos. Diputado, con respecto a la convocatoria, primero fue el colectivo, la punta de iceberg, como usted dijo, y luego se fueron sumando distintos sectores, incluso distintos espacios políticos. Y el gobierno, no sé si para bajarle el precio, o intentó remarcar que hubo una convocatoria política y que fue un aprovechamiento de la política. ¿Cómo hace esa lectura usted siendo diputado nacional también, no? No, el presidente y el gobierno obviamente van a hacer lo que es lógico que hagan, que es tratar de minimizar lo que ha sido un daño infligido y realmente una respuesta contundente de la sociedad. Yo creo que el gobierno tenía claro que la marcha en Buenos Aires iba a ser importante, por eso también decidió correr a las fuerzas federales del operativo de seguridad, decidió no avanzar en algunas provocaciones que han ocurrido en otras marchas, porque cuando es masiva la marcha no hay ningún protocolo Bullrich ni nada que se pueda aplicar, o sea, la marcha te pasa por encima. Entonces, ahí el gobierno entendió eso. Ahora, creo que subestimaron la reacción de todo el país. En muchos lugares donde el gobierno ha hecho pie, bueno, Córdoba sabemos de su popularidad, aquí en la provincia de Santa Fe, las marchas fueron enormes. Y esto no tiene una traducción automática ni en votos, ni en ningún frente electoral. Yo sé que parte... Mira, creo que se equivocan. Quienes hacen una lectura diciendo que esta fue una marcha solamente política y que no es representativa, y creo que se equivocan muchos de aquellos que no estuvieron nunca en nuestra causa, no han sido nunca parte, y ahora aterrizan y dicen que van a liderar desde aquí un frente opositor anti-Milei, antifascista. La marcha del sábado expresó un malestar con un montón de temas de una parte de la sociedad. Ese malestar se vio claramente. La marcha fue plural, fue diversa, fue amplia y nada le quita, no tiene una proyección de futuro, dependerá de la dirigencia política y de los referentes del colectivo. En mi caso yo no soy solo diputado nacional, sino que soy también activista del colectivo, así que iba convocado por doble vía. Me parece que es importante que hayan acompañado muchas fuerzas políticas. Te puedo asegurar, no sé cómo fue en Córdoba, pero te puedo asegurar que en Buenos Aires la enorme mayoría de la gente era gente de a pie que fue a expresar su malestar con el gobierno. Fue impresionante la espontaneidad de la marcha. Diputado, muchísimas gracias. Sabemos que tiene una agenda ocupada y además ya mañana comienzan a trabajar. Mañana a la mañana arrancamos las comisiones para los temas extraordinarios, así que estamos preparándonos con los equipos y partiendo en un rato para Buenos Aires también. Se suspenden las PASO, ¿no? Va todo camino. Va encaminado a eso. Nos parece negativo debatir reglas de juego electorales durante el año electoral. Pero bueno, evidentemente hay una voluntad mayoritaria de avanzar en ese sentido. Veremos qué pasa mañana en la comisión y en qué términos se da el debate. Gracias, diputado. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.